Dios te bendiga, mi estimado amigo, mi querido hermano. Gracias una vez más por estar aquí en Consejo de Vida. Seguimos con la enseñanza del Evangelio según Marcos o según San Marcos, como se conoce, ¿verdad? Entramos en el capítulo 1. En los videos anteriores se da la introducción y el esquema o la guía o el bosquejo o la estructura de la serie de estas enseñanzas que vamos a estar tocando a través del Evangelio según Marcos o según San Marcos. En el capítulo 1, versículo 1, empezamos leyendo la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La hermosa introducción que hace el escritor aquí. Y nótese que de todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Marcos es el más corto. Es el más corto de todos. Y también el énfasis que él hace al ir al punto de decirnos o de dejarle saber al lector, o sea, a ti y a mí, de quién es este evangelio, de quién se trata este evangelio. Que evangelio sabemos, por si tú no sabes, pero aquellos que sepan lo vamos a recordar. Evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Las de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, ¿verdad? Entonces Marcos nos hace un énfasis directo al principio de quién se trata estas buenas nuevas, de quién se trata este evangelio, y es de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El versículo 2 al 3 dice de la siguiente forma: como está escrito en Isaías el profeta. Rápido, después de que él hace introducción que notifica de quién es este evangelio, él hace referencia del profeta Isaías llevándonos al Antiguo Testamento. He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aunque Marcos nos hace mención de Isaías, ahí hay dos profetas en referencia. Está Malaquías capítulo 3 versículo 1, que es uno de los profetas menores, y luego Isaías capítulo 40 versículo 3, que es uno de los profetas mayores. Él hace referencia de esos dos profetas del Antiguo Testamento que hablaron de quién, de Juan el Bautista. Juan era ese personaje del que está hablando ahí, que iba a preparar el camino. ¿Para quién? Para el Señor. Y entramos de lleno. Del capítulo 1 al 3 que acabamos de leer, vemos que el testimonio de las Escrituras acerca del profeta Juan el Bautista. Una vez más, repito, la referencia de la que hace ahí notoria Marcos. Malaquías capítulo 3, versículo 1, Isaías 43. Entonces, ya el escritor Marcos nos está diciendo dos cosas. Todo el evangelio que se va a escribir aquí es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el enfoque, esa es la mira. Pero él también es necesario que dé a conocer quién fue que preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo, lo cual era necesario que viniera antes que el Mesías. Del versículo 4 al 6 lee de la siguiente forma: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es muy clave. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestres. ¿Qué nos quiere decir aquí el escritor?
lo que Juan el Bautista hacía y de la forma que él andaba. O sea, estaba hablando cuál era el trabajo del Juan el Bautista y cuál era su apariencia. Y nótese algo aquí bien curioso, que de la forma que Juan el Bautista andaba vestido, era exactamente como otro profeta andaba vestido. ¿Quién será? Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1, 8. Vamos a ver. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Dice, y ellos le respondieron, vamos a leerlo del 7. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. El profeta Elías vestía de esta forma, vestía de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces, en Marcos hace la referencia de que Juan andaba vestido ¿de qué? De pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Vemos esa referencia bien única ahí, como haciendo una comparación del profeta Elías con el profeta Juan el Bautista. Entonces, esa referencia que hace Marcos ahí, nos muestra el personaje que él nos va a exponer primero. El personaje del cual Isaías y Malaquías hace referencia. Este hombre es el que va a preparar el camino para el que viene atrás. ¿Quién es el que viene atrás? El primero, o sea, nuestro Señor Jesús. Es curioso entender por qué era necesario que Juan preparara el camino de nuestro Señor. Y es que si nos ponemos a pensar, pasaron mucho tiempo en que el Señor no utilizó a profetas para traer palabra al pueblo. Entonces, aunque había fariseos, eruditos y religiosos o ancianos del pueblo que estaban constantemente con la ley, repitiendo la ley al pueblo, repitiendo la ley al pueblo y repitiéndose la ley al pueblo, sus ojos todavía y su entendimiento todavía no era abierto. Y es como hoy en día, que nosotros a veces leemos la Biblia por leerla, pero no entra en nuestra cabeza y mucho menos en nuestro corazón. Y así estaba pasando con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Leían la Torá, leían la ley, leían los mandamientos del Señor y la exponían y la predicaban a los demás, forzándosela al pueblo, pero ellos con el conocimiento que tenían de la palabra, no se la aplicaban ni la vivían. Algo que tenemos que nosotros tener en cuenta. Por eso yo decía anteriormente y en varios videos digo que no es solamente el tener conocimiento de la Biblia, sino aplicar esas verdades a nuestra vida diariamente, vivirla. No somos perfectos. A cada rato pecamos y le fallamos al Señor, pero esta nos ayuda a reconocer eso y buscar el perdón de nuestro Señor Jesús. Algo que este pueblo había olvidado, que solamente tenían el conocimiento, pero no lo vivían. Entonces, de alguna forma, se habían olvidado
de la promesa que el Señor Dios había hecho en la antigüedad, a través de los profetas, a través de los salmos, a través de la palabra, el Pentateuco, que iba a venir un Mesías, que había una promesa por cumplirse. Como que esa idea era vaga en sus mentes, aunque la leían, pero como que pasaba desapercibida. Entonces era necesario que Juan viniera y despertara a la gente, despertara al pueblo, llamándolos al arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos. Ese era el llamamiento que hacía Juan. ¿Para qué? Para despertar al pueblo que había alguien al que estaban esperando y no podían olvidarse de él, el Mesías prometido. Era necesario que viniera alguien a limpiar el camino, a sacar las piedras, a romper el camino, sacar la basura y romper esas hierbas que obstruyen el caminar, para que el que venga atrás venga solamente a dar el mensaje. ¿Quién iba a ser ese? Nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que Juan viniera primero para hacer lo que ya estaba escrito en la antigüedad. Dice: envío mi mensajero delante de tu faz. Hijo, como diciéndole el Padre, hijo, mando al mensajero que va delante de ti. Y dice: el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, porque las sendas estaban torcidas. Pareciese que hubieran estado derechas, porque siempre no se olvidaron de las leyes ni los mandamientos, pero no la vivían. Que el Señor nos ayude a nosotros a no solamente llenarnos de conocimiento, sino a enderezar esas sendas dentro de nosotros. Que si leemos un versículo, si leemos un capítulo, si leemos algo de la palabra, aplicarla a nuestra vida antes de aplicarla a los demás. Júzgame tú, Señor, a través de esta palabra, a mí primero, para yo poder no juzgar al pueblo, pero poder llamarles la atención, exhortarlos. Así es que deberíamos de pensar nosotros los cristianos hoy en día, porque muchos de los cristianos hoy en día tienen sus sendas torcidas. Pareciese que van por el camino derecho, pero solo es conocimiento y no vivencia de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Es una exhortación para mi vida y para la tuya que la estás escuchando en este momento. Así es que vemos ahí que Juan el Bautista, que Marcos, el escritor, describe lo que Juan hacía, que era llamar, ¿verdad?, al bautismo en agua y de la forma que él andaba vestido. Del versículo 7 al 8 habla lo siguiente. Y predicaba, ¿quién? Juan, diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esa era la predicación de Juan cuando él estaba en el Jordán, llamando al arrepentimiento a la gente, exhortando aún hasta los religiosos que se arrepintieran de sus pecados. Él estaba predicando al Mesías y él les estaba diciendo: prepárense, que ya viene detrás de mí el que es más grande que yo, el que yo ni siquiera soy digno de encorvarme y amarrar sus sandalias, pero ni para eso sirvo.
dice Juan, y les está exhortando a esta gente, preparaos, que Él ya está aquí. Dice, ya viene. Dice, Él viene tras mí, el que es más poderoso. Si ellos se sentían compungidos o tocados por el mensaje de Juan, Él les estaba llamando la atención y diciéndole, no soy yo. Hay uno más grande que yo. Hay uno más poderoso que yo, que si yo los hago a ustedes sentir de cierta forma con mi predicación, imagínense qué poderoso va a ser el mensaje del que viene tras de mí. ¿Quién era ese? Jesús, el Cristo, el Mesías prometido en la antigüedad. Juan el Bautista en sí estaba preparando el camino para el Señor, para cuando el Señor viniera, la gente se diera de cuenta lo que estaba escrito en la antigüedad, en el Viejo Testamento, en la Escritura, en la ley, en los consejos bíblicos, ahora estaba hecho carne delante del pueblo judío. Y era necesario que Juan hiciera eso para que el pueblo estuviera de alguna forma despierto, espiritualmente hablando. Entonces, imagínate eso, del versículo 1 al versículo 8, lo que nos hemos enterado. Del versículo 9 al 11, acontece algo. Ya entra este personaje especial. Ya entra el principal de la historia. Del versículo 1 al 8 vemos que Marcos nos muestra de quién es este evangelio y quién es el que va a preparar el camino antes de que ese personaje principal entre. Del 9 en adelante entra en escena nuestro Señor Jesucristo con un evento que nos hace pensar el bautismo de Jesús en agua. Así es que nos vamos a quedar aquí y seguimos en otra ocasión con el favor del Señor. Así es que mi hermano, sigue estudiando, sigue llenándote de la palabra, sigue alimentando tu ser espiritual. Es necesario conocer a ese Cristo que decimos tener en nuestra vida. Es necesario conocerlo bien para poder presentárselo a los demás. Así es que ten un hermoso día. Dios te bendiga.